más grande, más grande. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarnos a venir a este acto. Un acto que tiene mucho que ver con la globalidad. Qué bien que los niños asturianos compartan con los cantadores andaluces estos momentos de verdadero entusiasmo por la música, que es lo que nosotros manifestamos. Ellos me arrancan cada día la ilusión de trabajar y de hacer música. Es una gozada. Nosotros vamos a interpretar varias canciones, y digo canciones, de un disco que grabamos hace unos años con nuestro coro, que se titula Cantos para otra Navidad. Cantos para otra Navidad, su título no es un título arbitrario. Son cantos que tienen algo que ver con los villancicos, que tienen un corte tradicional, que están un poquitín enganchados a ellos y que al mismo tiempo quieren ser algo diferente. Diferentes para, no solamente para otra Navidad que llega, sino para otra Navidad un poco distinta. Así, por ejemplo, el primer villancico, que se titula Niño de Belén, es un villancico o una canción o un canto que se compuso al poco de terminar la guerra de los 6 días entre Israel y el mundo árabe. Niño de Belén. Los que acuden a Belén no son pastores, son guerreros. No sé si era noche o día, nunca lo podré saber, pero como de la humanidad, como que determinada sociedad hace 2000 años estaba necesitando de alguien que anunciara algo nuevo, algo diferente, algo para la gente más necesitada. Limpiad vuestro corazón, venga el humilde y el pobre, que en la esperanza creyó. No sé si será noche o día.
cantamos ahora Ea, Nanita Ea, una nana villancico. En este caso también hemos querido hacer una nana diferente, para una Navidad un poco diferente. En este caso el villancico, la nana, la canción termina con San José y con el niño en sus brazos. Mientras estamos acostumbrados a ver casi siempre, por no decir siempre, al niño en manos de una